Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas. El Partido Comunista del Pueblo Canario ha hecho siempre de la figura de Juan García Corredera un símbolo de la lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras de esta tierra. Cuando un trabajador valiente, digno, honrado, como Juan García Corredera, toma la decisión de darlo todo por sus compañeros y compañeras de clase, y el sistema capitalista, la burguesía caciquil, asesina a este dirigente obrero, ese dirigente obrero nunca muere. Ese dirigente obrero sigue viviendo todos los días en las luchas que la clase obrera canaria va dando todos los días. Cuando hoy los compañeros y compañeras de la empresa Calice luchan por un convenio mejor, están dando continuidad a la lucha del Corredera. Cuando hoy los compañeros y compañeras de Seguridad Integral Canaria luchan contra la brutal explotación de ese cacique, presidente de la Unión Deportiva, que se llama Miguel Ángel Ramírez, esos compañeros y compañeras están dando continuidad a la lucha de Juan García Corredera. Y Juan García Corredera sigue luchando con todos los colectivos obreros que hoy luchan, porque la clase obrera desarrolla un proceso histórico de acumulación de fuerza, donde cada lucha que se da, independientemente que acabe en victoria o en derrota, como acaba muchas veces, va sumando fuerza para la clase obrera, porque el reto grande que tenemos planteado es que la clase obrera se convenza que tiene la capacidad y la fuerza para cambiar esta sociedad. Ese es el reto fundamental, y esa convicción no se construye en un día, esa convicción se construye en un proceso continuado, constante y coherente de lucha política, ideológica, revolucionaria, construyendo la conciencia de los trabajadores y de las trabajadoras del pueblo canario, de la clase obrera canaria. Eso es lo que está haciendo siempre el Partido Comunista y los colectivos de jóvenes comunistas. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores y trabajadoras de esta tierra, esa gente que hoy está en esa situación terrible de paro, de tal manera que de cada 3 hay un trabajador o una trabajadora que está en paro en nuestra tierra, y eso es miseria y es hambre y es frustración de la vida de miles de jóvenes que en su edad, que tendrían que empezar a organizar su vida, no la pueden organizar porque no hay un puesto de trabajo en esta sociedad capitalista para ellos y para ellas. Cuando nosotros queremos dirigirnos a los trabajadores y las trabajadoras y le decimos con claridad si quieren seguir viviendo así o están dispuestas a tomar la determinación de cambiar esta situación, el Partido Comunista del Pueblo Canario llama a los trabajadores y a las trabajadoras a tomar la decisión de cambiar esta situación. Porque la solución a esta situación la tenemos en nuestras propias manos. Si hoy los caciques, los grandes explotadores, los banqueros, las empresas monopolistas que van arrasando con todo el pequeño comercio y los autónomos de esta tierra pueden hacer eso, es porque la clase obrera no se decide a luchar. Y nosotros llamamos a la clase obrera, a los trabajadores y a las trabajadoras a luchar, porque hay que cambiar esta situación en Canarias. Porque el pueblo canario, porque la clase obrera canaria no puede tener por delante un futuro de hambre, de miseria, de frustración, de una generación joven absolutamente perdida que no tiene ningún futuro, de miles de hombres y mujeres que saben que ya no van a trabajar nunca en lo que queda de vida laboral hasta su jubilación, y cuando llegan a esa supuesta jubilación después de llevar tantos años sin trabajar, lo que van a cobrar es una auténtica miseria que no le va a dar ni para sus recursos básicos. Y la cuestión importante es si es posible cambiar el mundo. Tenemos claro que es necesario cambiar el mundo. No podemos seguir en Canarias con nuestros barrios obreros con hambre y con miseria, teniendo que luchar para que se abran los comedores escolares en verano para que los hijos de la clase obrera puedan comer. No podemos seguir, compañeros y compañeras, con ese subsidio del paro, con la prestación por desempleo que se le va acabando a la gente, a los parados y paradas de larga duración, y ya al final lo que le queda, si tienen suerte, es un subsidio de 426 euros, con los cuales hay que organizar la vida familiar durante todo un mes.
Y eso solo se puede hacer pasando todo tipo de necesidades. Hoy se reconoce que en este país hay 2.300.000 niños en riesgo de pobreza. Esos son datos de la UNICEF, no son datos publicados por el Partido Comunista, son datos dados por una organización que no tiene nada que ver con nosotros. Pero dicen que hay 2.300.000 niños y niñas que están en riesgo de pobreza. Y nosotros les decimos a los trabajadores y a las trabajadoras de esta tierra: queremos seguir aguantando esta situación, nos resignamos a seguir aguantando. ¿Piensa alguien que el sistema capitalista va a cambiar esta situación en favor de la clase obrera, en favor de esa mayoría social marginalizada, hambreada y marginada de toda posibilidad de futuro? ¿Creen que los grandes capitalistas van a hacer eso? Esos grandes capitalistas, compañeros y compañeras, que aparte de su sueldo multimillonario, además se dan toda una serie de tarjetas opacas para saquear absolutamente cualquier dinero allá donde lo puedan pillar. ¿Es que acaso esa gente que son los que gobiernan, compañeros y compañeras, que son los que forman el gobierno, que son los que eligen y deciden qué partido es el que se financia para que gane unas elecciones, que son los que deciden qué partido es el que sale en la televisión o en la cadena SER para hacerle la campaña para las elecciones? Esa gente es la que se va a ocupar de la clase obrera canaria, de la gente de los barrios populares de esta isla y de las otras islas canarias. ¿Pensamos que esa gente se acuerda de la clase obrera canaria absolutamente para algo? No, quienes únicos nos acordamos de la clase obrera, compañeros y compañeras, somos el Partido Comunista, porque somos el partido de la clase obrera, somos el partido de los trabajadores y estamos dispuestos a conquistar todo para la clase obrera. No queremos una pequeña reforma del sistema. ¿Para qué sirve una pequeña reforma del sistema? Para que haya menos ladrones, los ladrones sean más disimulados. ¿De qué sirve que los banqueros robaran menos? Seguirían siendo banqueros, compañeros y compañeras. A las familias obreras de este país en estos años de crisis capitalista se les han arrebatado 500.000 viviendas, compañeros. 500.000 viviendas, si ustedes lo piensan, son todas las viviendas de Canarias, donde cabrían para vivir 2 millones de personas. Eso es lo que le han robado los banqueros, y para eso han funcionado los tribunales de justicia, para ejecutar los lanzamientos de las familias que no podían pagar esas hipotecas, y para eso han funcionado los cuerpos de policía, para reprimir violentamente a las familias que se resisten a salir de la vivienda cuando el juzgado lanza el desahucio. Es que pensamos que ese tipo de gente, compañeros y compañeras, que tienen todo el aparato de poder construido exclusivamente para que las grandes élites, para que los grandes monopolios sigan controlando absolutamente toda la producción y todo el mercado en el país, que van arrasando con todo ese pequeño comercio que ahora le hacen abrir sábados y domingos y no hay límite de horas diarias, con lo cual los trabajadores y trabajadoras que están ahí por el mismo sueldo van a trabajar 50 y 60 horas a la semana, porque los grandes monopolios quieren abrir todos los días, porque tienen trabajadores y trabajadoras a salario de miseria que hacen todo tipo de horas. Y a esa juventud, que siendo la más preparada que ha habido nunca en la historia de este país, tiene los peores salarios y las peores condiciones de trabajo en estos tiempos. El reto que tiene planteado hoy la clase obrera canaria, igual que toda la clase obrera del Estado, igual que toda la clase obrera internacional, es tomar la decisión de que pueden vencer y que pueden cambiar esta situación. Pero no solo eso, que pueden hacerlo, compañeros, es que si no lo hacen, el futuro que le espera a los trabajadores y las trabajadoras va a ser todavía peor mientras haya sistema capitalista. ¿Es que alguien cree que no van a seguir bajando los salarios en el capitalismo? ¿Es que alguien cree, compañeros y compañeras, que no van a seguir cambiando las reformas laborales para quitarle derechos de convenio colectivo a los trabajadores y las trabajadoras? Ahora está en víspera de firmarse un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Si se aprueba ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, toda una serie de leyes laborales que hoy garantizan todavía algo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras van a ser liquidados, porque lo exige el Tratado de Libre Comercio. Si se aprueba ese Tratado de Libre Comercio, se cargarán el derecho a la huelga. Si se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, desaparecerán muchos los derechos que hoy todavía garantizan algo en los puestos de trabajo.
se desregulará por completo la jornada laboral. Eso es lo que están exigiendo los monopolios americanos para firmar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y entonces el futuro en el capitalismo va a ser peor para la clase obrera. Ya el capitalismo no tiene la posibilidad de ofrecer nada mejor a la clase obrera. Hay alguna gente que habla de que hay que volver prácticamente al año 1950, 1960, hablan del estado del bienestar. La historia nunca volvió para atrás. La historia nunca volvió para atrás, siempre camina hacia adelante. Y lo que camina hacia adelante, compañeros y compañeras, son los grandes monopolios arrasando con todos los derechos de la clase obrera, concentrando y centralizando todo el capital, empobreciendo a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios, que quedarán absolutamente arruinados, como sabemos ya que miles y miles de pequeñas empresas en estas islas, en estos años, han tenido que cerrar y quedar absolutamente endeudados y arruinadas su familia. Quienes tenían la ilusión de su pequeño negocio, de haber prosperado, de haber conseguido un equipamiento empresarial que les permitía hacer una buena oferta de trabajo, pues vieron cómo esas empresas, con la crisis capitalista, las tuvieron que cerrar. Llegó el banco, le embargó las maquinarias, se quedó con los locales o tuvieron que malvenderlo a cualquiera de esos capitales financieros que en estos tiempos aprovechan la ruina de los trabajadores de estas islas para hacerse todavía más ricos y más ricas. Claro, hay gente que viene y se dirige a los trabajadores y las trabajadoras y les ofrece que retocando un poquito esto, retocando un poquito aquello, van a conseguir que su situación mejore. Claro, son cantos fáciles. Esos cantos, como ustedes verán, además tienen el apoyo de los medios de comunicación, les dan mucha cancha. Porque de lo que se trata, compañeros y compañeras, aquí en esta situación de crisis profunda del sistema capitalista, es que la clase obrera no piense en construir su propia alternativa. Que la clase obrera siempre siga pensando que es otro quien le va a resolver los problemas a la clase obrera. Un alma caritativa que parece ser le va a dar pena de la clase obrera y entonces va a ser un sistema político y económico más favorable a la clase obrera por su generosidad, por su buen talante humanitario. Eso no existió nunca en la historia, compañeros y compañeras. Eso no existió nunca en la historia y no va a existir en este capitalismo feroz del siglo XXI. Entonces la posibilidad, el desarrollo de los pueblos, por donde tiene que caminar la historia, es por la construcción de una sociedad nueva, donde el poder no esté en manos de los grandes monopolios, sino donde el poder esté en manos de quienes todos los días hacemos funcionar este país. Porque piénsenlo ustedes, compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, piensen ustedes, ¿quién hace funcionar el país? ¿Por qué funciona el puerto de Las Palmas? El puerto de Las Palmas funciona porque hay transportistas que conducen los camiones y se levantan a las 5 de la mañana para ir al muelle a trabajar. Y el muelle de Las Palmas funciona porque hay amarradores que están ahí para poder atracar los barcos. Y el muelle de Las Palmas funciona porque hay remolcadores tripulados por trabajadores de la marinería que hacen las operaciones de funcionamiento del puerto. Y hay unos gruistas extraordinarios que manejan esas grúas impresionantes y descargan o cargan un banco en pocas horas. Es la clase obrera la que hace que funcione el país. Son los trabajadores y las trabajadoras de Canarias quienes hacen que funcione el país y las Islas Canarias. Pero si son los trabajadores y las trabajadoras quienes hacemos funcionar el país, ¿por qué el país lo gobiernan los enemigos de los trabajadores, compañeros y compañeras? ¿Por qué el país lo gobiernan los empresarios explotadores que se enriquecen a costa del salario de miseria que pagan a la clase obrera? Ese es el cambio histórico que está por venir. Y ese es el cambio histórico al que le llama el Partido Comunista. ¿Qué fue lo que hizo Juan García Corredera allá en los años 30, cuando la clase obrera teldense luchaba contra el caciquismo de estas tierras, de los cultivos plataneros y de toda la actividad jornalera que había por estas tierras? Juan García llamó a los trabajadores y las trabajadoras de Telde a levantarse contra la injusticia, a pedir mejores salarios, a pedir que había que trabajar 8 horas y no 12 horas al día, a pedir que no había que trabajar los sábados y los domingos como se trabajaba en esos tiempos muchas veces, que no podían estar trabajando los niños de 12 y de 14 años. Juan García Corredera luchó por todo eso, y porque luchaba por eso, compañeros y compañeras, los caciques lo persiguieron y los caciques lo pusieron en el punto de mira, y finalmente la dictadura
lo asesinó. Esa es la lucha. Pero ahora nosotros nos acordamos de Juan García. Nosotros ahora le rendimos homenaje a Juan García. Porque somos trabajadores y trabajadoras, porque somos comunistas que damos continuidad al compromiso combatiente de Juan García al Corredera. Pero nadie le hace homenaje a los asesinos de Juan García al Corredera. Nadie le puede hacer ningún tipo de homenaje a esos criminales que mataron a Juan el Nuestro. Nunca habrá un homenaje para los asesinos de Juan García Corredera, ni habrá nombre de una calle para los asesinos de Juan García Corredera. Esa es la historia, compañeros y compañeras, que coloca a cada cual en su sitio. Nosotros estamos viviendo ahora todas estas maniobras que están haciendo la burguesía caciquil insularista de Canarias en relación a las prospecciones petrolíferas, en relación a ahora quieren agujerar el fondo del mar Canario, quieren meternos en una situación de riesgo, están desesperados, no saben de dónde buscar dinero, y entonces se puede hacer un intento tan aventurero como es ir a perforar a 2000 metros de profundidad ahí frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Eso lo hace el capitalismo por absoluta desesperación. Y es razonable plantear la cuestión de que un accidente a 2000 metros de profundidad, un reventón de la bolsa de petróleo que rompa las conducciones, eso no hay quien lo arregle en meses, no hay quien tapone eso como ocurrió en el Golfo de México hace poco tiempo, y eso esquilmaría absolutamente la pesca del banco pesquero canario sahariano y además arrasaría lógicamente con la industria turística. Y nuestro pueblo lo sabe y lucha contra las prospecciones petrolíferas. Pero los caciques quieren hacer prospecciones petrolíferas. Se entregan a los monopolios de Repsol y a otros monopolios que podrían venir después si finalmente encontraran petróleo. Y estaremos en el riesgo permanente de lo que significa una situación de riesgo para el medio ambiente y para la economía de Canarias. El pueblo canario está luchando y el pueblo canario tiene que luchar decididamente, y ahí el pueblo canario no tiene ningún tipo de acuerdo que hacer con la burguesía. El pueblo canario tiene que llamar para que la clase obrera abandere, lidere la lucha contra las prospecciones y lidere la lucha por el poder obrero y por la construcción del socialismo, que es la auténtica salida del futuro que tenemos que construir. ¿Cuánto tiempo va a esperar la clase obrera a tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo los trabajadores y las trabajadoras se van a tomar para tomar esa decisión? La pueden tomar ya. Podían haberla tomado en el 2007, cuando estalló la crisis. Pudieron tomarla en el 2008, cuando siguió la crisis, y en el 2009, cuando siguió la crisis, y en el 2014, cuando sigue la crisis, a pesar de lo que dice el gobierno, de que la situación está empezando a recuperarse. Pero eso lo llevamos oyendo, compañeros, durante todos los años de la crisis. Porque aquí de lo que se trata es que los trabajadores y las trabajadoras se mantengan cautivos de pensando que hay que aguantar un poquito más, porque se va a salir de la crisis, y así nos luchamos contra los capitalistas. Por eso todo el tiempo nos están contando que si son los brotes verdes, que si a partir de este momento lo que va a haber es más empleo, etcétera, etcétera. Y lo que está haciendo este gobierno no es otra cosa que repartir la miseria. Ellos decían que en el segundo trimestre del año se crearon 190.000 puestos de trabajo con respecto al año anterior. Y es verdad, desde el punto de vista de la contabilidad esa. Pero también es cierto que el número de horas contratadas, número de trabajadores por número de horas contratadas, bajó en ese periodo de un año en 68 millones de horas menos que se trabajaron este año, porque la mayoría de la contratación que se está haciendo es por 1 hora, es por 2 horas, es por 4 horas, aunque luego se trabaje más, y por tanto no hay más empleo, compañeros, sino que se reparte la miseria en un empleo precario y a tiempo parcial que no da salario suficiente para mantener la familia. Claro, ellos cuadran y venden los números de esa manera y dicen que hay salida de la crisis, pero no hay salida de la crisis, compañeros y compañeras, porque las exportaciones bajaron en el último trimestre un 5% y las exportaciones parece ser que era lo único que a ellos les funcionaba. Pues ahora resulta que bajan el 5%. No, compañeros y compañeras, no podemos estar en los números que nos venda la burguesía y el gobierno contando todo tipo de mentiras a los trabajadores. ¿Y cómo pueden los trabajadores y las trabajadoras combatir esas mentiras? Hay un mecanismo, compañeros y compañeras, que no falla. Hay un mecanismo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que aplicar. Y es muy sencillo. Es decir, ¿cómo estoy yo viviendo hoy?
me han subido el salario, mi hijo, mi hija ha conseguido empleo, que lleva 3 años en paro, tengo más capacidad para comprar una alimentación mejor y más suficiente, tengo ahora un mejor nivel de vida que hace 2 años. ¿Alguien puede contestar que sí a esas cosas, o todos estamos contestando que no, que todo va peor y que nuestras condiciones de vida empeoran todos los días? Pues si empeoran todos los días, compañeros y compañeras, está claro que por mucho que lo diga el gobierno, la situación política y económica no mejora en este país. ¡Estamos en la ruina! Esas son las verdades que el pueblo tiene que ver. Los trabajadores y las trabajadoras siempre han tenido un conocimiento claro de cómo les va en la vida. Y por tanto no se pueden dejar engañar por las grandes palabras, por las grandes campañas de los medios de comunicación que tratan de adormecer la conciencia de los trabajadores. Y ahora pensemos la cosa un poco distinta. ¿Qué pasa si los trabajadores y las trabajadoras mañana se unen en una sola plataforma política para exigir empleo para todos los trabajadores y trabajadoras? ¿Qué pasa si se unen para decir que exigimos una pensión suficiente para las condiciones de vida de la familia y que no queremos esas pensiones miserables que además hay que repartirlas hasta con los nietos? ¿Qué pasa si los trabajadores y las trabajadoras toman la decisión de organizarse con un programa político y piden la nacionalización de la banca para que los banqueros nos dejen de robar? Porque no hay banquero honrado, compañeros y compañeras. Nunca hubo un banquero honrado, aunque ahora algunos le descubran la vergüenza de una manera más escandalosa. Pues nacionalicemos la banca y por tanto tendremos el dinero suficiente, los recursos financieros suficientes para organizar la economía del país a la medida de los trabajadores. Y vamos a quitarle a esas sanguijuelas que se están quedando con la sanidad pública, que nos están haciendo de nuestra salud un negocio, que resulta que nos explotan cuando más lo necesitamos y nos privatizan la sanidad y tenemos que pagar más medicamentos, y agarramos y recuperamos toda la sanidad y la hacemos pública y la gestionamos para lo público en función de los intereses de los trabajadores y dirigida por los trabajadores. ¿Y qué hacemos con la educación, que también se sigue privatizando? ¿Y qué hacemos con los sectores estratégicos como Unelco, Endesa, compañeros y compañeras, donde la tarifa eléctrica no para de subir por el manejo que los monopolios hacen constantemente de los precios? Da igual el sistema de tarifación sea uno, el sistema de tarifación sea otro, al final los monopolios siguen subiéndonos, como últimamente han subido casi un 11% la tarifa eléctrica. Bueno, ¿y por qué los trabajadores y las trabajadoras no decidimos que ya no aguantamos más? Que nos organizamos y lo queremos todo para la clase obrera, que así como hoy es todo para la burguesía, nosotros queremos construir una sociedad nueva donde todo ha de ser para la clase obrera, donde la clase obrera sea la clase dirigente, los trabajadores y las trabajadoras. Sí, compañeros, lo decimos con claridad, porque cuando los trabajadores y las trabajadoras en la historia han tomado la decisión de dirigir la sociedad, esa sociedad siempre funcionó mejor que la sociedad de los capitalistas. Y siempre las condiciones de vida fueron mejores que la sociedad de los capitalistas. O lo decimos al revés, de otra manera, compañeros. ¿Cuántos años llevan en paro? ¿Cuántos años llevan tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes en paro? Bueno, pues nuestra propuesta es que si empezamos la construcción de la sociedad socialista, ni tú vas a estar en paro, ni tus hijos van a estar en paro ya, compañeros y compañeras. Porque toda la propiedad social está al servicio del bienestar de la sociedad y por tanto no hay ganancia capitalista, no hay grandes monopolios saqueando la ganancia y por tanto es posible conseguir el pleno empleo y que la producción social sea una producción para el reparto con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que generan esa riqueza. Estamos hablando de un cambio histórico, pero si no hacemos ese cambio histórico, compañeros y compañeras, estamos viendo cómo el imperialismo es capaz de hacer cualquier tipo de barbaridad y de violencia, como tiene en estos momentos todo ese Oriente Medio y toda esa zona del pasillo euroasiático, Irak, Siria, Afganistán, Libia, cómo van arrasando con todo eso, cómo organizan ellos golpes de Estado, cómo organizan guerras para apropiarse de los recursos de esos países y montan un auténtico baño de sangre en todos esos países que no tiene fin.
El capitalismo ya no puede prescindir de la guerra. La guerra es consubstancial al capitalismo porque como no obtienen la ganancia, tienen que robarlo por la fuerza de las armas. Y esas armas que hoy tiene el imperialismo son capaces de destruir este planeta varias veces, si nosotros no lo impedimos. Juan García tiene una gran tarea todavía por hacer. Juan García no ha terminado de luchar. Juan García va a conducir a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra por los caminos que él recorrió para que también los trabajadores y trabajadoras de hoy ganen la conciencia necesaria para levantar la lucha por la emancipación de los trabajadores y los trabajadores. Nosotros queremos un monumento a Juan García en esta ciudad de Telde y estamos con la convicción absoluta de que los hombres y mujeres de esta tierra lo van a conseguir y lo van a conquistar. Pero nosotros queremos que el sueño de Juan García de la construcción de una Canarias libre y socialista, de una sociedad del poder obrero, de la igualdad, de la justicia social y sin explotación, sea una realidad, porque la generación que viene detrás de Juan García le da cabal cumplimiento a aquella causa por la cual él luchó y entregó la vida sin pestañear un solo momento, con enorme firmeza que se mantuvo hasta el último momento de su asesinato. Que todo el mundo reconoce la firmeza de Juan García cuando el verdugo le fue a colocar el collar. Esa firmeza, esa ejemplaridad de un trabajador valiente, de un comunista consecuente, es la que necesitamos de ejemplo para la gente joven de nuestra tierra que hoy se incorpora a la lucha, que hoy empieza a levantar un proceso nuevo, ilusionante, donde la juventud precisamente es en este momento la que hace un proceso de toma de conciencia más rápida, y ese crecimiento de los efectivos de la clase obrera combatiente va a sentar las bases para que esta burguesía empiece a considerar contadas sus horas, para que la correlación de fuerza de la sociedad en Canarias cambie, para que los trabajadores y trabajadoras se sientan fuertes, defiendan sus derechos con determinación en el centro de trabajo, se acabe el miedo y el terror empresarial que hoy se da en la mayoría de las empresas de estas islas y empecemos a construir una sociedad futura del poder obrero y de los trabajadores. Compañeros y compañeras, el Partido Comunista del Pueblo Canario, por la memoria de Juan García, pero por el compromiso de los jóvenes y las jóvenes que hoy en esta tierra tienen que tener un futuro, por el compromiso y el futuro que debemos tener con quienes dieron todo en su vida y hoy cobran unas pensiones de miseria, les llamamos a luchar, a organizar la lucha, a levantarse, a ponerse en pie y a terminar con la dominación del capitalismo, porque hoy la única posibilidad que tenemos es de alcanzar la victoria y construir una sociedad mejor. Nunca en el capitalismo estaremos en condiciones mejores de las de hoy. Esto dentro del capitalismo seguirá yendo a peor y la única posibilidad de mejora, compañeros y compañeras, es la sociedad de los trabajadores, es la sociedad de las trabajadoras, es el poder obrero, es la sociedad de la justicia social sin explotación, y eso es el socialismo y el comunismo. ¡Viva la lucha de la clase obrera canaria! ¡Viva! ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la juventud comunista!